Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la distinción de la invitación a este grupo tan importante y a José Ángel Cifuentes, un gran amigo y un gran odontólogo mexicano, que fue quien me propuso. Como habíamos visto, vamos a hablar sobre las perspectivas de la estética en el siglo XXI, en el entendido de que debemos contemplar dos facetas. ¿Qué yo puedo hacer como clínico para hacer una odontología de punta? Y una segunda faceta que es ¿en qué tecnología me puedo ayudar para hacer odontología del siglo XXI? Fundamentalmente, dentro de esas dos grandes facetas, yo quiero que enfoquemos la parte clínica, aunque vamos a estar pasando la tecnología. Y tenemos que entender que para hablar de estética hay que saber que la ciencia del arte y o de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza. De esto ser así, y por definición, la estética tiene que ver con la ciencia, por lo tanto, tiene elementos objetivos, aprendibles y repetibles. Si a eso le sumo algunos detalles subjetivos y la capacidad que pueda tener alguien de darle un toque artístico, el trabajo se podría hacer de manera más rápida o mejor, no queriendo decir que los que no tenemos esa habilidad no podemos llegar. Y por el otro lado, tengo que entender que la estética no es de gastar dientes y agregar material. La estética no es grabado ácido, no es sistemas adhesivos, no es resina compuesta, ni mucho menos restauraciones en cerámica. La estética que estudia la belleza versa en estudiar lo que se descompuso y recomponerlo en el entendido de que conozco que la boca tiene una composición de elementos que si se desorganiza, buscando algún instrumento y algún material y una terapia definida, puedo resolverlo. Por lo tanto, el clareamiento dental, que es un procedimiento estético sin tocar el diente, podría ser la primera etapa de reorganizar lo que se desorganizó. Las terapias como la microabrasión, la menoplastía y las restauraciones directas, donde ya sí comenzamos a agregar materiales, así como restauraciones indirectas que podemos lograr en los pacientes y sumarle a todo esto planificación digital, sobre todo en los casos no de operatoria dental directa, sino de procedimientos indirectos y sobre todo hoy día de la implantología, podemos valernos de estos medios para hacer una solución viable tanto en términos funcionales como estéticos. Aparte de eso está la estética que está basada en agregados de materiales, no solo a nivel coronal, sino también reemplazo. Todo esto se puede conjugar, con el manejo de tejido para obtener resultados adecuados. Vale decir que cuando yo hablo de estética tengo que entender que es parte de una ciencia que estudia la belleza y que la belleza es el conjunto de elementos armónicos que presenta alguien o algo que lo hace agradable a la vista. Por lo tanto, si conozco la anatomía dental y la anatomía bucal, podré diagnosticar qué se alteró, y si puedo diagnosticar qué se alteró, podré buscar algunas herramientas para solucionar el problema y reorganizar lo que se ha descompuesto. Y este es el primer caso, un clareamiento dental, donde en un paciente que curiosamente nació con los dientes oscuros de un lado de la boca, pero que la integridad de los órganos y aparte de eso, los volúmenes, las dimensiones, la anatomía, la posición y la ubicación es correcta, como solo presenta un problema de discromía a través de la utilización de agentes clareantes. Recordando que todos los agentes clareantes, independientemente de su formulación química, sean a base de agua oxigenada o peróxido de urea o carbamida, terminan liberando oxígeno. Y ese oxígeno es capaz de ir a las interioridades del diente, de
obtener las macromoléculas pigmentantes, romper las dobles y triples ligaduras y transformarlas en moléculas más pequeñas, permitiendo el paso más fácil de la luz y que sobre todo el órgano dental se vea más claro. Un segundo elemento donde podemos hacer estética dental para reorganizar lo que se desorganizó es el caso de las lesiones superficiales blancas, sean estas incluso por mancha blanca precariosa o aquellas lesiones de estructura dental como pueden ser sobre todo la hipomineralización y en algunos casos también la hipoplasia, donde mediante la utilización de un ácido específico y un elemento abrasivo podemos 90 micrómetros del diente en superficie y hacer que ese polvillo se recompacte en los poros del esmalte, cambiando la superficie adamantina alterada, lográndose así lo que ha sido descrito en la literatura como un glaze adamantino, lo que genera una superficie lisa y brillante que al recibir el impacto de la luz se comporta ante la absorción y la dispersión del rayo lumínico como un esmalte normal. Eso es lo que ha sido descrito por Kroll, por Mondelli y por el profesor justamente mexicano Espinosa como microabrasión, que puede ir combinada también con preparaciones superficiales de esmalte, generando así, como vamos a ver en las imágenes, una limpiadura, una eliminación, una modificación de la superficie y donde este paciente de tener una superficie con nubes, como era esta fluorosis tipo 2 o tipo 3, puede pasar a ser un paciente cuya superficie vestibular de cada uno de los órganos dentales ya no es porosa, ya no está deshidratada, sino que ha sido modificada y donde ese polvillo producto de la erosión por el ataque de un ácido específico, donde los investigadores se pelean con qué ácido utilizar, si el fosfórico o el clorhídrico, y con la utilización de algún abrasivo, que también los investigadores difieren, se puede modificar esta superficie, logrando la desaparición en 6 o 7 segundos de esta alteración del tejido adamantino. O escenarios como este, donde vemos que el paciente ha sido restaurado con procedimientos indebidos, con materiales que han envejecido, con anatomía alterada e incluso que presenta una fístula apical sobre el 11, donde haciendo el diagnóstico de que aquí hay un problema de anatomía, de forma, de color, de pulido e incluso de filtración marginal, junto con un problema apical producto de una muerte pulpar, podemos a través de la operatoria dental asistida con endodoncia hacer transformaciones como estamos viendo en la pantalla, donde desapareció la fístula, donde se eliminó el tejido superficial dañado, donde se eliminó el material restaurador alterado y donde se ha hecho una restauración con correcto contorno, contacto y pulido que permite no solo devolver la salud gingival, sino que permite también lograr restauraciones adecuadas. O escenarios un poco más complicados, donde tenemos un problema de forma de un diente lateral y donde si conocemos algunas reglas de la estética, vamos a ver cómo podemos transformar este escenario a través de la utilización de una carilla cerámica, donde aquí hay anatomía adecuada, morfología prudente y color que acopla con los dientes vecinos. O aún más, casos ya más marcados donde vemos dientes que han sido tallados y que pueden ser restaurados adecuadamente con coronas realizadas con algún material para estos fines y devolver la estética, reorganizar, renormalizar lo que estaba alterado. Por lo tanto, la odontología del siglo XXI se fundamenta en aquellos principios y conceptos básicos, pero aparte de eso nos permite ser más conservadores y a través de procedimientos como clareamiento dental, microabrasión y odontología mínimamente invasiva, obtener resultados como los que hemos visto.
Y hoy, ya a final del siglo XX, y hoy, años después de comenzado el siglo XXI, también podemos basarnos en tomografías y la combinación de estas con impresiones digitales, con estudios 3D y definir incluso la planificación de colocación de fijaciones sociointegradas para rehabilitaciones fijas en muchos pacientes que fueron portadores de rehabilitaciones parciales o totales totalmente removibles. Por lo tanto, hoy con toda esta tecnología podemos incluso hacer cirugía guiada donde los implantes que se van a colocar, como estamos viendo en la pantalla, pueden ser orientados por esas guías que fueron diseñadas en 3D. En este entendido de que hoy la odontología apunta desde un simple blanqueamiento hasta cirugía guiada a través de ordenadores o computadoras y procedimientos a través de planes 3D, podemos comenzar a ver algunos casos clínicos para lograr odontología a través de terapias directas y al final de la presentación a través de terapias indirectas. Y este primer caso que vamos a ver, donde hay un daño en el esmalte, donde este daño ya no es superficial para irnos a una microabrasión, sino que es un daño que involucra la totalidad del tejido de cobertura del diente y donde la restauración que se va a ver involucra tejido vital. Para yo saber si este daño está solo en el esmalte o si este daño involucra la totalidad del esmalte y llega a la dentina, tomo una luz de alta intensidad, que puede ser una superhalógena o puede ser una super LED, prendo el foco desde palatino y si logro ver una nube gris por vestibular, solo el esmalte está involucrado en el tejido. Si esta nube que aparece es una nube negra, quiere decir que el esmalte en su totalidad, no parcialmente, sino en su totalidad está involucrado y eso me condena a removerlo porque la microabrasión funciona con un desgaste y una modificación de unos 80, 90 o 100 micrómetros y este es un daño que por el diagnóstico lumínico me está diciendo que es un daño que va mucho más allá del cuerpo total del esmalte. Por lo tanto, este tejido que compromete estéticamente al paciente, que no es adecuado para la adhesión y que es un tejido cerámico porque es esmalte, debe ser removido en su totalidad con puntas de diamante, como preconiza Mondelli, y luego, sabiendo que vamos a llegar a las profundidades del esmalte y a la superficie de la dentina, tenemos que preguntarnos, ¿protejo la dentina o no protejo la dentina? Bueno, la escuela suiza justifica y demuestra que se puede hacer adhesión directa a dentina sin base intermedia. Otras escuelas demuestran otras cosas. Yo creo que para tomar decisiones hay que hacerse preguntas. La primera pregunta es, ¿qué edad tiene este paciente? ¿Es un paciente de 18 o 20 años o es un señor de 70? La segunda es, ¿esta es una dentina que ha estado protegida o ha estado sometida a la agresión? ¿Aquí había una restauración anterior o no? ¿La pulpa está presente o está distante? Todo aquello que sea dentina recién expuesta en pacientes jóvenes, frescas y muy permeables, deben ser cubiertas con un material que endurezca y frague en presencia de humedad. Y desde el año 71 a la fecha, solo hay un material en odontología que es capaz de fraguar en presencia de humedad y de hecho que demanda agua para ionizarse y poder formar las sales de policarboxilato de calcio en una etapa primaria de 6 a 8 minutos y luego sales más estables como las de policarboxilato de aluminio en unos 20 horas. Por lo tanto, en este paciente joven, donde no hay dentina esclerosada, donde no hay dentina reparativa, donde no hay dentina obliterada y donde la pulpa no debe estar muy lejos, y aparte de eso, retroalimentado con la información de la computadora,
debemos proteger con un ionómero de vidrio. Yo quiero en este momento aclarar que los adhesivos que son hidrofílicos persiguen el agua, llegan a zonas húmedas, pero no necesariamente polimerizan en el lugar que alcanzan. Si no polimerizan, los monómeros podrían viajar por los túbulos abiertos, llegar a la pulpa y generar algún contratiempo. Como no estamos hablando de protección dentino-pulpar, sino de perfiles de la odontología estética, los vamos a dejar en este momento que donde hay agua, donde hay túbulos abiertos, se debe usar un material que endurezca en presencia de agua, que frague y necesite de agua, y que si aparte de eso es adhesivo, tanto a la estructura cálcica como colagénica, y a eso se le suma que libera flúor, sin lugar a dudas que el ionómero de vidrio, que hoy en sus versiones nuevas puede ser dentocoloreado, será el elemento a utilizar. Ionómero de vidrio puro, polvo líquido, que hoy, bueno, ya desde Sumita, hace un par de décadas, también ha sido modificado con resinas, no para mejorar sus condiciones biológicas, sino para acelerar su manejo clínico y mejorar sus propiedades físicas. Se cubre toda la dentina con un ionómero de vidrio, preferiblemente del color dentinal, y posteriormente el esmalte es biselado o chanfleado, como se ha preconizado desde el profesor Jordan hasta la fecha, respetando a los que no biselan, para grabar y lavar y obtener allí millones de microporos donde se alojará un adhesivo no hidrofílico para obtener la adhesión más fuerte y estable que aparece en la odontología, como ha señalado el profesor Christensen desde hace más de 30 años. Logrado eso, lavamos y secamos, obtenemos ese esmalte en tiza, si se quiere, con esa protección dentinal en ionómero de vidrio, y ahora vamos a preñar, a impregnar, a infiltrar el tejido adamantino preparado con un adhesivo que no tiene que ser hidrofílico. Aquí no hay agua, porque la dentina fue protegida con ionómero de vidrio y el esmalte solo tiene 1.3% de humedad, y cuando ha sido grabado y deshidratado no llega ni siquiera a 0.5. Se toma un adhesivo para esos fines que debe ser disuelto en alcohol o en agua, no en acetona, porque aquí no hay humedad. Se corre un chorro de aire, se esparce, se espera que se volatilice el adhesivo, se fotoactiva de ser este sistema el seleccionado, se toma una resina compuesta de alta terminación y pulido. Aquí no importa la resistencia, porque este elemento restaurador no va hacia palatino, y luego se carga la cavidad paso a paso, se da anatomía y alta terminación, como preconiza el profesor Ivo Krejci, que tenemos en pantalla, de la Universidad de Ginebra, para obtener resultados estéticos, donde si vemos la imagen superior en la diapositiva siguiente, vamos a ver que había una desorganización, y luego, a través de odontología basada en ciencia y con protocolos clínicos viables, hemos reorganizado lo que se desorganizó, obteniendo altísimos niveles de estética. Y eso es lo que es la odontología estética, y sobre todo del siglo XXI. Armonizar tanto tejido duro como tejido blando a través de terapias basadas en biología y a través de utilización de procedimientos clínicos adecuados por parte del terapeuta. O escenarios como este, de una mordida cruzada, donde el profesor Alexis Ovalle hace la ortodoncia, descruza la mordida y el diagnóstico es muy sencillo. Un diente fracturado que tiene que ser rehabilitado,
que solo ha perdido la tercera o cuarta parte de su volumen y donde a través de la utilización de resinas compuestas podemos armonizar lo que se ha desorganizado. Donde en este caso ya no tenemos una dentina fresca, recién cortada, sino una dentina vieja, esclerosada, obliterada, y donde al hacer la evaluación de oclusión y movimientos mandibulares como una protrusiva y lateralidades, puedo ver el espacio disponible para el material restaurador. Para inmediatamente, sabiendo que tengo esmalte sano y fresco y que tengo dentina obliterada, hacer todo un bisel marginal periférico con puntas de diamante y sin proteger la dentina, hacer la preparación química de la estructura. Ahí tenemos el bisel, como preconiza la escuela de Bauru, bajo la supervisión del profesor Mondelli, y como lo ha planteado una y otra vez Lombardo en la Argentina, junto con Uribe Echavarría, y donde ahora podemos preparar químicamente el tejido. En una vista frontal vemos un esmalte que ha sido decorticado, donde los prismas de esmalte o las cabezas de los bastones adamantinos ha sido expuesta para que el ácido pueda grabar mejor y obtener un patrón de grabado tipo Silver 1 y allí colocar un adhesivo que también no necesita ser hidrofílico porque aquí no hay humedad dentinaria. Esa dentina está esclerosada y eso nos lleva, siguiendo muchas escuelas como a Lombardo, al profesor Uribe, a Mondelli, a So y a Baratieri, a grabar sin miedo el esmalte. Nosotros utilizamos autograbado esmalte durante un tiempo y no nos funcionó. Tengo amigos que lo hacen, que le va muy bien, pero en mi clínica no funciona y como le estoy hablando de lo que hago, pues yo hago bisel o chaflán y grabo el esmalte para decorticarlo y obtener un mejor patrón de tratamiento físico. Ahí estamos seleccionando ácido fosfórico entre 35 y 37%, dejándolo actuar sobre el esmalte unos 25 segundos y sobre la dentina también unos 20 segundos. Esta dentina está esclerosada. Los túbulos se cerraron prácticamente en su totalidad. Si estuviera grabando dentina superficial, recién cortada, podría grabar por 5, 6, 7 segundos. Lavamos y secamos, seleccionamos un adhesivo. Normalmente por agilización clínica usamos adhesivos de una sola botella. Cuando vamos a hacer odontología de cementación adhesiva en prótesis, sí usamos frascos de autoendurecimiento. Por reacción química usamos en estos casos estos adhesivos disueltos en agua y disuelto en alcohol, no en acetona porque aquí no hay efecto wet chasing de canca porque no hay humedad dentinaria. Incluso estos adhesivos de última generación que son llamados universal, que tienen no solo sistemas para la microtrabazón, al esmalte y a las fibras colágenas de la dentina, sino para hacer un verdadero intercambio iónico molecular, tanto estructura dura como blanda, y aparte de eso a través de moléculas o monómeros funcionales como son los ésteres fosforados y los 10-MDP y otros más, también lograr adhesión a otras estructuras. Seleccionamos el material para restauración y ahora podemos hacer toda la cara palatina en unas resinas de alta resistencia a la oclusión y toda la parte vestibular en una resina de alto pulido. O, para simplificar la técnica, utilizar una resina restauradora, un composite restaurador, un composite para restauración de uso universal que sea altamente estético y altamente resistente, como estamos viendo algunos en la pantalla. Ahí hacemos toda la restauración y siguiendo los lineamientos de la Universidad de Ginebra, macroanatomía, microanatomía, buen pulido y brillo al alto terminado para restaurar este paciente y armonizar lo que estaba descompuesto, como vemos en la imagen de abajo de la derecha. Siguiendo protocolo. Por mucho tiempo,
O casos como estos, donde yo tengo dos escenarios. O hago el borde incisal del 11 y le doy la anatomía correcta, o reproduzco lo que el paciente tiene. ¿De qué depende? De lo que el paciente quiera. Este paciente no quería bordes lisos y a través de la misma terapia que hemos visto, hacemos restauraciones de armonización mediante la utilización de resinas compuestas. Fíjense cómo el enfoque que vamos viendo es un enfoque de conociendo lo normal, diagnosticarlo y usar alguna terapia, algún protocolo y materiales para los fines del lugar y dar el resultado estético y funcional correcto. Este es el profesor Dan Nathanson, Dan Thompson, que no necesita presentación, uno de los hombres que más sabe de materiales dentales, del King College of London, cuando justamente en México, en AMIC, estuve presentando mi segundo libro y desayunamos juntos, me dijo, Ronnie, los protocolos están establecidos. Si conocemos los materiales adecuados para las terapias adecuadas, solo hay que cumplir con procedimientos sin violarlos, dar anatomía, pulir y obtendremos resultados viables. Y yo creo que Thompson tiene razón en ese sentido. Sin embargo, cuando el sector anterior se ha desorganizado y no solo un diente o dos dientes, sino que o hay problemas de espacio porque sobre o porque falte, o hay problemas de desalineamiento, o hay problemas de desorganización más importantes, tenemos que acudir a la anatomía dental. Aquella cátedra donde nos hablaban de que el borde incisal de los dientes anteriores debe ser paralelo a la línea bipupilar, pero también aprendimos en periodoncia que debe ser paralelo a los cénix gingivales. Y eso también aprendimos que estos tres planos paralelos al piso deben ser paralelos al plano papilar. Si son paralelos al papilar, yo tendré entonces una línea media que divide en dos mitades la boca, donde debe haber simetría a ambos lados de la boca. Donde ese diente central, que es el diente más grande, el que está más cerca del dentista o del que observa, es el que más llama la atención y siempre es más alto que ancho. Baratieri plantea que el diente con respecto a su alto. A mí me parece más fácil que es pensar el que el diente central elegante siempre es un 20 a 30% más alto que ancho. Eso es lo mismo que plantea Baratieri con su famosa relación 7:8:10. Lo que pasa que matemáticamente y para aplicarla por un dentista es mucho más viable. Amén de eso, si yo tengo un central con esas proporciones adecuadas, tengo que conocer que el diente lateral en una evaluación frontal es aproximadamente el 60% del diámetro mesiodistal del central. Y tengo que saber que la mitad anterior de la cara vestibular del canino, vale decir, la vertiente mesial de la cara vestibular del canino, es el 60% de diámetro, no del central, sino del lateral. Y esto es lo que ha sido definido como la relación Golden 1.6 a 1:6. Si yo tengo un diente con buenas proporciones alto-ancho, sé que ese central tiene un lateral que debe ser aproximadamente un 60% de él, y también sé que la mitad mesial de la cara vestibular del canino debe ser un 60% del diámetro de ese central. De ahí que cuando nosotros tengamos situaciones como estas, podemos diagnosticar que el plano oclusal y el plano gingival no son paralelos. Por lo tanto, nuestro problema es hacer que la línea que cruza por los cénix de los dientes y la línea que cruza por el plano oclusal sean paralelas entre sí. Eso quiere decir que en este caso, donde hay una transposición dentaria y donde el 4 está en posición del 3 y el canino está distal al 4, hay que eliminar tejido blando o blando y duro para generar una línea adecuada. Como al sondar
la cara vestibular había 4,5 milímetros de surco, entendíamos que perfectamente podíamos remover solo tejido blando para dejar ese espacio biológico de 2 milímetros, 2,5 milímetros, y esa remoción la hacemos con electrocauterio o con bisturí frío. A mí me gusta mucho el electrocauterio y los resultados, siempre y cuando uno corte lo que haya que cortar y no involucre tejido que no corresponde y mucho menos hueso, son espectaculares. Lograr esa línea, sana ese tejido, ese diente se le quita parte de su estructura vestibular porque el ortodoncista no pudo verticalizarlo francamente, se maneja la superficie, se hace hemostasia con algún material para estos fines y en este escenario se toma una impresión para hacer una carilla vestibular en laboratorio que no solo cubra la parte externa, sino que como la disclusión canina, la disclusión de grupo que pueda haber del lado derecho tiende a sacar la restauración superior por la cúspide inferior, entonces le hacemos algún grado de enganche macromecánico hacia oclusal. Vamos al laboratorio, hacemos la restauración, la fijamos y pulimos. Y fíjense el mismo día que la fijamos, que pulimos un poco, cómo nos encontramos ahí también que hay disclusión canina, donde al hacer el movimiento lateral, vamos a ver que no hay interferencia en los otros dientes, por lo tanto hay una oclusión lateral protegida por el canino. Vamos a valernos de la adhesión, hacer odontología estética mediante la utilización de materiales dentales, pero fíjense que el truco aquí estuvo en normalizar uno de los elementos que componen la sonrisa, que es la encía. Si nosotros hacemos lo mismo y este premolar que por transposición y que no pudo haber sido llevado por el ortodoncista a su posición y lo dejó en esta posición, no lo transformamos, pues estéticamente queda comprometido, pero si no generamos una guía de subclusiva en lateralidad, también la función queda comprometida. Y todo eso, sobre todo la parte estética, se generó por un correcto manejo del tejido blando. Vale decir que la normalización de los elementos que no están organizados, como podemos ver en esta imagen, donde no solo había una transposición de diente, sino que el tejido o la altura de cénix de la zona canina, aunque hubiese un premolar, no era la adecuada, y donde correcto pudo haber sido organizada, como vamos a ver en la siguiente imagen, gracias a la ortodoncia, gracias a la periodoncia y gracias a la odontología restauradora estética. Y fíjense ahora como del canino derecho se tiene un diente similar al canino izquierdo, donde tenemos papilas presentes y la línea de los cénix pasa a ser paralela a la línea del plano oclusal. Por lo tanto, en siglo XXI, y esto lo aprendí yo a final del siglo XX, la odontología estética demanda de un profundo conocimiento de la periodoncia, y si no lo tengo, tengo que trabajar de manos con un periodoncista, y de un profundo conocimiento de la normalidad de la anatomía dental y bucal del paciente para poder diagnosticar lo que está alterado. Insisto con los periodoncistas. Este es el profesor Dennis Tarnow, cuando yo le entregaba mi libro, mi segundo libro, por cierto, editado y publicado en México. Bueno, decía que es importante tener la parte dental presente. En este caso necesitábamos abrir un espacio del lateral que estaba ausente con ortodoncia y generar una distancia del 60% en sentido mesiodistal del diámetro del diente que lo precede, que es el central. Eso hace que se organicen los dientes, que se alineen los dientes, que se mejore la oclusión, pero que se cree el espacio necesario. Y entonces procedemos a la parte rehabilitadora, donde podemos ver las preparaciones, los efectos de la encía,
los espacios generados en la imagen superior derecha y posteriormente podemos ver en la imagen inferior donde hemos logrado un plano incisal paralelo al gingival, paralelo al papilar, con una línea media central superior francamente vertical y donde el espacio que nos creó el ortodoncista es aproximadamente un 60% del diámetro mesiodistal del central. Fíjense ustedes ahora cómo la odontología estética no solo demanda de restauraciones bonitas, sino de armonización de tejidos, no por periodoncia básica, sino por la combinación también con ortodoncia, donde se generan estas armonías de los elementos que forman un todo. Para hablar de cerámica necesariamente tenemos que pensar en McLaren, y para hablar de cerámica tenemos que entender que hay dos grandes grupos de cerámicas. Las que tienen vidrio en su matriz, que son las cerámicas de vidrio, y las que no tienen vidrio en su composición, que en vez de tener una matriz, no existe la matriz y lo que tiene es una estructura sólida a través de cuerpos cuboides unidos uno al otro intensamente. No hay que ser dentista para saber que una cosa que tiene vidrio permite el paso de la luz y puede ser más estética que la que no tiene vidrio y es altamente densa. Pero tampoco hay que ser dentista para saber que lo que tenga vidrio, en la medida que aumente el vidrio, se hará cada vez más fácil de quebrarse y que las que no tienen vidrio, tienen menos vidrio, se quiebran menos tarde. Por lo tanto, aquellas cerámicas con vidrio son bonitas y poco resistentes, y las cerámicas que no tienen vidrio son feas pero altamente resistentes. De ahí que la combinación de estos elementos nos permite seleccionar el material a utilizar. Las cerámicas de vidrio, de acuerdo a los núcleos de refuerzo que tengan, en términos de tipo de su composición, de tamaño, de forma y de cantidad, mejorará tanto la parte mecánica de la cerámica de vidrio como la parte óptico-estética, como pasa en el caso de los disilicatos. Y las cerámicas que no tienen vidrio, que fundamentalmente son dos, las que son a base de óxido de aluminio o que son a base de óxido de circonio o la circonia, son altamente duras, altamente resistentes, pero muy feas, aunque el circonio ha sido manejado en laboratorio para hoy obtener cerámicas de circonia translúcidas, de lo cual les vamos a hablar un poco al final. La cerámica madre, la cerámica conocida, utilizada por todos, que es la feldespática, tiene un 80% de vidrio aproximadamente y un 20% de refuerzos. Vale decir que ella se rompe muy fácil a solo 50, 60, 70 megapascales. Pero esa cerámica que tiene mucho vidrio, que es muy linda, que tiene mucha vida, si se apoya sobre un cemento de resina, aumenta su resistencia hasta 300, 400 megapascales. Eso nos permite en escenarios como estos, haciendo la preparación adecuada y todo lo que corresponde, hacer carillas muy lindas con un alto contenido de vidrio en cerámica feldespática, que son quebradizas, pero que al cementarlas con un cemento resinoso quedan reforzadas. Y aquí vemos cómo hacemos la mini preparación del diente en cuestión. Tomamos impresión, hacemos una cerámica de vidrio, una carilla feldespática, luego la grabamos, porque al tener vidrio es grabable, la silanizamos porque al tener vidrio tiene sílice y luego la cementamos adhesivamente. Y lo mismo hacemos en el diente. Grabamos con ácido, ponemos un adhesivo de foto o de autoactivación y luego con un cemento para estos fines cementamos la carilla, obteniendo un resultado estético como el que vemos aquí. Vale decir que las carillas tienen que ser hechas con cerámica de vidrio. Miren otro caso, donde ahora puedo mejorar el color, alinear los dientes
solucionar los problemas de formación del esmalte, solucionar las filtraciones de caries y aparte de eso, armonizar la estética mediante la utilización de cerámicas con alto contenido de vidrio, grabables, silanizables y cementables adhesivamente. O casos como este, donde este paciente está enfermo, este paciente no tiene plano oclusal, este paciente no tiene entrecruzamiento vertical y horizontal, este paciente tiene lesiones cervicales no cariosas, que no son erosiones y que no son abrasiones. Aquí hay un desorden oclusal. Por lo tanto, podemos hacer odontología conservadora generando guías desoclusivas mediante la utilización de carillas. Y fíjense que aquel plano oclusal que estaba invertido ahora queda paralelo, el plano gingival, el plano papilar, con un entrecruzamiento vertical y horizontal que va a permitir desoclusiones. Y como buscábamos alta estética, seleccionamos cerámica feldespática, que al ser grabadas, silanizadas y cementadas con un cemento de resina, para estos fines se refuerzan 7 y 8 veces más y así nos permiten tener resultados estéticos como estamos viendo en la pantalla. Respeto absoluto de la encía, plano incisal paralelo al gingival y al papilar, un diente central más alto que ancho, elegante, un diente lateral más estrecho que el central con un 60% de su diámetro mesiodistal y los dos dientes centrales ligeramente más largos que los laterales o los laterales ligeramente más cortos que los centrales, produciendo un efecto de quebradura, lo que ha sido definido por Gerard Schichet como el efecto de ala quebrada de gaviota. De manera tal que la odontología no es resinas o no es cerámicas, es planos y salud gingival también. Y hacia ahí apunta. Esa cerámica, si la apoyo sobre resinas, aumenta 8 veces su resistencia y eso es lo que pasa cuando se apoya sobre una aleación dental que también apoya y descansa aumentando su resistencia. Y esta cerámica feldespática puede ir sobre metal, reemplazando dientes sobre implantes. Puede ser sobre cerámicas de alta resistencia también, pero la cobertura externa, fíjense qué belleza, imitando los dientes vecinos. O casos más serios como estos, donde aquí fracasó este puente, donde aquí hay que hacer exodoncia, reconstruir hueso, levantar seno, poner membranas, poner tachuelas y luego rehabilitar. Y fíjense ustedes cómo vamos a tener que no solo remover el puente, sino acondicionar el hueso, regenerar tejido, guiar la forma de ese crecimiento y para eso la membrana que se coloca allí es fijada a través de tornillos para luego hacer rehabilitación implanto asistida. Por lo tanto, esto nos permite a través de odontología con fundamento, fíjense la preparación del diente de atrás y con descanso de aquella cerámica muy bonita con mucho vidrio pero quebradiza, ahora no solo sobre cemento resinoso, sino sobre una estructura metálica, obtener estos resultados altamente estéticos con no solo odontología linda, sino con tejido sano. Vale decir que hay que incluir el tejido blando, porque cuando la belleza se define como la armonía entre los elementos que conforman un todo, los elementos que conforman la boca no son los dientes, sino también los tejidos blandos. Entonces tengo que hacer restauraciones lindas, restauraciones funcionales, pero mantener los tejidos sanos en el momento y a futuro. Otra cerámica que ya tiene menos vidrio, que tiene más refuerzo y que por la cantidad de refuerzo
que está sobre un 70-75%, debería ser densa y fea, es el disilicato de litio. Con la variante que los bastoncillos de refuerzo, que no son núcleos, sino bastones, y que se comportan como un prisma, son capaces de esparcir la luz y permitir que esta cerámica densa, altamente resistente, con poco relleno, se comporte ópticamente como si tuviera mucho vidrio. Y esta cerámica, que es el disilicato de litio, que tiene un 25% de fase vítrea, sin grabar, sin silanizar y sin cementar adhesivamente, ella sola llega a tener una resistencia hasta de 500 megapascales en algunas marcas puntuales. Esto nos permite hacer odontología adhesiva en escenarios como el que estamos viendo. Hacer o una corona total monolítica en disilicato o un coping para luego revestir ese disilicato con una cerámica con más vidrio, como puede ser la feldespática. Aquí estamos haciendo un coping de disilicato translúcido, porque el muñón dental no es negro, no es feo, no es esclerosado, y posteriormente esto lo podemos revestir, siempre respetando la encía, con una cerámica de mayor profundidad. Y fíjense el resultado. ¿Con qué cementamos el disilicato? Con cualquier cosa. Su resistencia a la fractura es de 400 megapascales. La puedo cementar con ionómero modificado con resina o con sistemas resinosos adhesivos. No se va a quebrar, a diferencia de la feldespática, que rompía 50, 60, 70 megapascales. Esta, sin preparar, resiste hasta 400 y 500 megapascales. ¿Puedo hacer cementación adhesiva? Claro que sí, si usted cree en la cementación adhesiva resinosa. Si usted tiene algún pero, puede cementar una coronita de estas perfectamente con ionómero o con ionómero resina. Y fíjense el resultado final. Revestimos en este caso en una porcelana con mayor cantidad de vidrio para imitar la profundidad del diente vecino y un resultado estético adecuado, donde el plano incisal es paralelo al plano papilar y donde las papilas están ocupando su espacio. No hacemos puentes con disilicato, porque los estudios han demostrado que los conectores se rompen antes de 5 años, mostrando un índice de fracaso que va entre 65 y 80%, dependiendo de los diferentes autores. Si yo fuera a hacer una infraestructura para Puente Blanca, la haría con otra cerámica. O podemos usar los disilicatos para hacer muñones sobre implantes, sobre todo en aquellos casos de biotipos finos, para que no se trasluzca, y luego hacer la restauración. O podemos hacer restauraciones como estas, donde hago un poste en disilicato y luego la restauración, o hago lo que estamos viendo en pantalla en este momento, una estructura de un solo cuerpo para ser atornillada, que puede ser totalmente en disilicato, puede ser el núcleo en disilicato y el revestimiento en feldespática. Y miren el resultado final de este paciente con agenesia. Es el mismo caso que le hicimos la carillita del otro lado, donde hemos generado una línea gingival paralela al plano oclusal, donde los cénix están en su posición y donde aquellas papilas que no existían, porque aquí había anodoncia, fueron manipuladas, estableciendo los puntos de contacto en el lugar que corresponden, que en implantología es a 3,5 milímetros de la cresta ósea. A diferencia donde hacemos prótesis dentoasistida, que el punto de contacto, según Tarnow y Chu de la Universidad de New York, debe ir colocado a 5 milímetros. Otro caso donde anclamos las fijaciones en posición adecuada, donde hacemos una reconstrucción rápida. Esto fue un trauma de este lateral, utilizando pernos de fibra, puntualmente esto es de la Casa Coltene, y donde hacemos una restauración inmediata, directa, en resina compuesta, para crear el espacio prudente
y poder poner estos dos pónticos de una prótesis parcial removible, una parcialita, una tipo Holley, y con el diseño de la prótesis generar el manejo de tejido y obtener a la vuelta de 7 meses este tejido con papila, con surcos, con col, para poder hacer restauraciones adecuadas. Ahí está la endodoncia hecha por el profesor Valera. Ahí está el perno colocado, la restauración en composite, las fijaciones en su posición. Y ahora vamos a hacer postes en disilicato de litio en un paciente con dientes largos y bastante triangulares por el tema del biotipo. Y aquí con el mock-up del encerado diagnóstico de aquel entonces procedemos a hacer las coronas. Estos son postes de disilicato atornillados implantes, copings de disilicato y la cerámica de revestimiento en feldespática para que tenga mucho vidrio, mucha calidad. Si fuera a hacer esto en este momento, no la hago cementada, este es un caso viejo, la hago atornillada para sacar la línea de cemento vestibular que podría irritar la encía y sobre todo en el caso de los biotipos finos, pues podría así retardarse, si se quiere, el desplazamiento apical del tejido. Si se fuera a cementar, como el coping es de disilicato, y si fuera a hacer cementación adhesiva, grabo con ácido fluorhídrico al 4.5% por 20 segundos, obteniendo millones de microporos en la cerámica, donde entrará el silano a unirse químicamente con la estructura de la cerámica y donde se trabará el adhesivo en aquellos poros, generando una adhesión químico-física, micromecánica adecuada, lo cual genera un alto valor de unión entre ambas partes. Y este es el resultado final. Así vino la paciente traumatizada, sus postes cerámicos blancos en disilicato pudieron haber sido en circonia también, y el coping de la restauración siempre del mismo tipo que el material que se usó para hacer el poste. Y abajo, salud gingival, anatomía, forma, posición y ubicación correcta de los dientes, con un plano gingival paralelo al plano incisal, con una línea media francamente vestibular para que no se vea una desarmonía en la sonrisa del paciente. Si vamos a grabar, podemos ver, luego de limpiar la estructura, ácido fluorhídrico. La cerámica feldespática, que tiene casi 80% de vidrio, se graba por 1 a 2 minutos siguiendo los pasos que marca el fabricante. En el caso del disilicato, donde hay mucho menos vidrio, solo se graba por 20 segundos, obteniéndose un patrón de grabado muy similar. Otros casos más complejos que pueden ser hechos perfectamente en metal cerámica o pueden ser hechos en cerámicas sin metal. Esta paciente, que tenía una sonrisa exquisita y espectacular, por lo que llegué a ver en las fotos, fue sometida a un diseño de sonrisa. Se confunde mucho el diseño de sonrisa, que no es más que una planificación, sea de manera física o de manera digital, con hacer algo en la computadora y ponerle cosas al paciente. Y esta paciente fue tallada de extremo a extremo, tanto superior e inferior, sin tener ni una caries, teniendo los dientes más lindos que yo he visto en mi vida en esa foto. Y aparte de esto, fue restaurada con un famoso material que anda por ahí que se llama grafeno. Lo cierto que la imagen que ustedes están viendo es simplemente 4 semanas después de haber terminado su rehabilitación. Esto a mí me parece acrílico, no un material de rehabilitación definitiva. Esta paciente se dejó llevar a ese plano y ya que estaba agredida, no quería nada con metal. Pues si no es con metal, tenemos 2 salidas. O disilicato, que tiene vidrio y es estética,
o circonia que no tiene vidrio y no es estética, o las últimas circonias tipo 2, perdón, tipo 3 y tipo 4, sobre todo la tipo 3, que son altamente estéticas. Pero nosotros no tenemos experiencia de larga data con esas circonias tipo 3 y tipo 4. Tenemos experiencia con circonias opacas, resistentes y revistiendo en cerámica feldespática. Esta paciente le faltaba un primer molar inferior donde se le había colocado también un implante en una posición indebida, destruyendo parte del tejido blando. Y después de analizar el caso decidimos en una primera etapa hacer periodoncia básica para transformar a esta señora de un estado de inflamación, de sucio y de feo a un estado de mejor condición. Fíjense estas restauraciones de un mes, como están desadaptadas. Ella relata que le tallaron los dientes y la dejaron 3 días sin provisionales, porque el robot iba a hacer todo. Hay grandes desadaptaciones, llegó a 4 endodoncias, tenemos algunas bajo observación. A la vuelta de 3 o 4 meses no hubo, ahora vamos por 6 meses, ninguna nueva endodoncia que hacer. Hicimos encerados diagnósticos correctamente diseñados, con alineamiento tridimensional, con relaciones estéticas en el sector anterior y con engranaje oclusal adecuado en el sector posterior, donde este encerado diagnóstico que nos permite subir la mordida, establecer guías anteriores y caninas para que se generen separaciones en el área premolar molar cuando hay dinámica mandibular, nos sirve no solo para el diagnóstico y la planificación del caso, sino también para hacer los provisionales. Y a partir de allí hacemos provisionales, tanto superiores como inferiores, como están viendo en la pantalla, y a partir de ahí, entonces comenzamos a sanear la boca con profilaxis básica. Fíjense cómo esto cambia inmediatamente. Las encías se sanan, las restauraciones se blanquean y ya con tejido sano, aunque habían zonas de desadaptación, comenzamos a desarmar, a reubicar provisionales. Esto que están viendo abajo son provisionales con anatomía. Estamos hablando de un paciente que hay que levantarle la mordida, reposicionarle el disco, pasivarle la musculatura, que fue a 4 endodoncias, que le destruyeron estructuras sanas. Por lo tanto, tiene que pasar una fase de provisional correctamente diseñada, no solo en términos estéticos, sino en términos funcionales. Ahí comenzamos a hacer una serie de guías, a levantar la mordida, a crear topes, siempre con un G de Lucia en el sector anterior, para que vaya desocluyendo en las noches, en lo que vienen todos los cambios de mordida. Fíjense cómo las encías se mantienen sanas y como las restauraciones que no fueron bien pulidas vuelven y se manchan en algunos días. Aquí las guías de referencia del G de Lucia, encerados con todas las de la ley para hacer disilicato de litio inyectado, tal cual se inyecta un metal. Podrían también ser fresados. En este caso hicimos restauraciones individuales en toda la boca en disilicato de litio monolítica y un puente de 3 unidades inferior izquierdo en circonio monolítico también. ¿Por qué no en silicato? Porque vimos que los conectores se rompen entre un 65 y 80% de los casos. Y este no es un caso para estar experimentando. Encerados, tanto superiores como inferiores. Fíjense el nivel de engranaje oclusal de un lado y del otro. Fíjense el nivel de engranaje oclusal interno, donde las cúspides palatinas superiores, topes o fundamentales de la oclusión, caen sobre el centro de los dientes antagonistas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Miren el grado de selle marginal que da la cera aquí, y cuando esto se inyecte, se obtienen estos resultados. Cerámicas con
poco contenido de vidrio, altamente resistente, que toleran hasta 500 megapascales antes de quebrarse sin cementación adhesiva, y las cuales han sido manejadas con algunos detalles. Ahí está. Las vamos a cementar ¿con qué? Puede ser ionómero, puede ser ionómero resina, o puede ser algún sistema de autoadhesión resinoso o algún sistema con su cadena adhesiva. Registramos la posición con guías de Duralite o de Pater Resin en una sola posición para tener la mandíbula ubicada en su lugar. Usamos un material o el otro que sea de alta estabilidad dimensional. Vemos los espacios ahí. También un tope para reposicionar la mandíbula en la posición que fueron construidas esas restauraciones. Y aquí vamos a boca a hacer los ajustes de lugar. Ahí vienen las coronas individuales, todas superiores y las inferiores. Y en inferior izquierdo, donde se había colocado un implante que no correspondía adecuadamente a la posición que debería estar, pues lo dejamos durmiendo. Entonces hicimos un puente convencional, pero en una cerámica que no tiene vidrio, que es una cerámica de óxido, y que ella para quebrarse demanda de más de 1000 a 1200 megapascales. A diferencia de la feldespática, que con 50, 60, 70 se rompe, o a diferencia del disilicato, que llega a alcanzar hasta 500 megapascales antes de quebrarse, pero que se quiebra muy fácil en los conectores, esta cerámica, si logramos conectores de 6 a 7 milímetros cuadrados entre el póntico y el retenedor, no rompe antes de 1000 megapascales. Ahí vamos, la posicionamos en boca, se preparan las superficies, se hacen las cementaciones tanto superiores como inferiores, y ahí vemos los resultados estéticos, tanto de las coronas individuales de disilicato como del puente monolítico en zirconio, diseñado en el computador y tallado por un robot guiado por el ordenador. Y luego procedemos a hacer la parte anterior, donde había un kit de lucha permanentemente teniéndome el sistema pasivado, donde se hacen los encerados anatómicos, físicos, para inyectar la cerámica, donde se ve que se ha generado un buen entrecruzamiento vertical y horizontal, y donde vamos a ver que hay guías desoclusivas en protrusiva y en lateralidad. Ahí están los contactos de acoplamiento. Ahí tenemos la imagen helicoidal de ese plano oclusal descrita por Echeverry y toda la gente de oclusión, y vemos los puntos a partir de donde los bordes incisales inferiores se deslizan hacia incisal, generando desoclusión o fenómeno de Christensen en la parte posterior de la boca en dinámica mandibular. Aquí tenemos la parte anterior y vamos igual a cementar con algún agente de fijación. Perdón, estamos probando. Fíjense cómo meses después de haber comenzado tenemos las encías sanas. Y ahora vamos a probar oclusión, desoclusión y todos los detalles anátomo-funcionales para luego terminar las restauraciones en el horno. Fíjense el grado de acoplamiento de este trabajo. Fíjense el grado de cierre marginal que se genera con estas cerámicas a nivel de la preparación cervical. Y ahora vamos a cementarlo en boca. Y fíjense cómo 4 meses aproximadamente después de haber comenzado, esta paciente tiene un plano incisal paralelo al gingival y paralelo al papilar. Tiene las papilas en su lugar, tiene una línea media superior francamente vertical, tiene los dientes centrales ligeramente más cortos que los laterales, generando un efecto suave de ala quebrada de gaviota, como describe Chiche, y este es el engranaje oclusal que se ha podido crear. Fíjense ustedes cómo vino ella luego de que le invadieron sus tejidos sanos, cómo se enfermó y cómo se puso fea, y cómo a través de todo el proceso que vimos
decidiendo, por las razones que explicamos, hacer restauraciones individuales en disilicato de litio y un puente monolítico hecho por el computador y por el robot en inferior izquierdo en óxido de circonio, esta paciente volvió no solo a estar estética, sino funcionalmente correcta y en términos gingivales absolutamente sana. De este estado, donde vuelvo y repito, la dejaron 3 días con los muñones tallados y expuestos sin provisional, donde la paciente fue sometida a 8 horas de tratamiento un solo día, donde le vino una contracción maceterina en el lado izquierdo, donde se luxó y se trabó el disco derecho, y pienso que hubo desgarramiento de la cápsula de la articulación, porque tuvimos más de un mes para que la zona mejorara con estas guías y de lucha, y donde fue restaurada con un material que no vamos a cuestionar, pero que estuvo mal manejado, con grandes desadaptaciones, con muy mal pulido y sin espacio para que respiraran las papilas, como planificando las cosas de acuerdo al conocimiento de los materiales dentales y tratando de armonizar la boca, pudimos hacer odontología de punta con cerámica inyectada y odontología de punta con cerámica tallada, una más resistente que la otra, por las razones que vimos, y cómo pudimos también devolverle la estética al paciente y sobre todo la salud a esta señora. De manera informatal, que la odontología del siglo XXI, si bien es cierto que se apoya en técnicas de inyección, en computadoras, en tallados monolíticos o combinados, en mecanismos adhesivos y altamente conservadores en muchos de los escenarios, no es menos cierto que los fundamentos y los principios básicos siguen teniendo vigencia. Yo lo que puedo ser un poco más conservador, yo lo que puedo es saber un poco más de periodoncia y a eso sumarle la tecnología. Pero la tecnología que usamos es una tecnología que ayuda y que no es indispensable. Una buena impresión hecha con un material de impresión adecuado, con encías sanas y tejidos correctamente manipulados, nos da resultados de cierre y de exactitud muy parecidos, para no decir igual o hasta superior, que una impresión digital. Porque resulta que los estudios a los que todo el mundo acude son estudios con aparatos que a veces el clínico no usa. Yo reclamo que tal o cual sensor digital para impresión da tal resolución, pero no necesariamente el que ese clínico tiene en su boca está hecho en Alemania. Puede estar hecho en China. Y el decir en China no es despectivo, sino que todos sabemos que un sensor para copiar que cueste $25,000 no debe ser igual a uno que cueste 6,000. Algo debe haber. Entonces, hay que saber que si vamos a utilizar tecnología, debe ser buena. No usar tecnología por decir que estamos usando tecnología. Pero la planificación está hecha bajo el conocimiento de anatomía dental y bucal. Que la computadora que yo tengo tenga la grilla y me diga cuáles son los tamaños de los dientes y me ayude, no quiere decir que yo no tenga que saberme las leyes de la estética. Y finalmente, a manera de pantallazo, la última cerámica, que como hemos dicho no tiene vidrio, tiene un 95% de óxido de circonio. El circonio es un metal, pero cuando se oxida pasa a ser un material cerámico. Por lo tanto, la circonia no es un metal blanco, es una estructura cerámica compuesta por un elemento metálico y no metálico. Pero ese circonio que se aparece en la naturaleza en 3 estados cristalográficos solo está en el estado para ser usado en boca en su condición tetragonal
a 2500, 2600 grados de temperatura. Y a esa temperatura no se puede usar en la boca. Por lo tanto, los fabricantes le agregan un 5% de óxido de itrio para que esa circonia se mantenga en estado tetragonal a temperatura ambiente y no a 2600 grados. Por eso la composición básica de la circonia es un 95% de óxidos de circonio o circonia y un 5% de óxido de itrio para estabilizarla, teniendo dos grandes ventajas. La primera es que tiene una resistencia de 1100, 1200, 1300 megapascales a la fractura. Pero aparte de eso, cuenta con un fenómeno que se llama transformación resistente y persistente, que quiere decir que la fisura que pueda tener ese material cerámico, cuando recibe carga, en vez de tratar de proyectarse, intenta coaccionarse. Por lo tanto, es muy difícil que abra y rompa. Este fenómeno fue descrito en el 75, en 1975, por Garvey y su grupo. Entonces, todo material cerámico tiene tensiones y fisuras internas que bajo carga tienden a proyectarse. En el caso de la circonia, el fenómeno que se llama transformación resistente hace lo contrario. Esa fisura tiende a unirla, por lo tanto la circonia no quiebra y los fabricantes la garantizan de por vida. Bueno, yo he tenido circonia que se han roto en mi oficina manejándola con técnicos de muy alto nivel. Por lo tanto, no se puede garantizar de por vida. Ni nadie tiene ningún trabajo de circonio en boca por más de 20 años. Por lo tanto, la clínica no permite hacer esa aseveración. Pero si eso fuera así, y la circonia, en el caso de los dientes anteriores, es revestida con cerámica feldespática, hay una interfase circonia cerámica feldespática que se rompe 7 veces más fácil, que se desprende 7 veces más fácil que la feldespática de un metal. Por lo tanto, aún la circonia no se rompiera, puede haber un fallo en la restauración. Ojo, que no es un metal blanco, es un material cerámico y que aunque rompa 1200 megapascales, fuerza que no se generan en una boca humana, el fallo no necesariamente tiene que ser de la estructura, sino de la unión con un nuevo elemento. Y si lo hiciera monolítica, yo tendría que ver contra qué está ocluyendo, a ver a quién ella puede o no desgastar. Por lo tanto, la circonia no es de uso permanente. El oír que yo solo hago circonia porque mis pacientes toleran eso, habla de la magnitud de la ignorancia del profesional que lo dice. Porque si yo tengo acrílico antagonista, una resina compuesta restauradora o una cerámica feldespática o un disilicato, lo lógico es que ocluya contra lo que tiene de antagonista. Entonces, si uno conoce el material, sabe que tiene muchas ventajas y muchas limitaciones. Hoy, esa relación 95%, 5%, los fabricantes la han ido alterando y han aumentado, han disminuido el óxido de circonia y han aumentado algunos otros óxidos metálicos que tienen proporciones más disminuidas. Y hoy tenemos circonia tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, yendo desde la tipo 1 a la tipo 4, desde los más duros a los más quebradizos, desde los más feos hasta los más bonitos, para los diferentes escenarios. Nuestra experiencia de muchos años, de 8 o 9 años con circonia, ha estado orientada básicamente a terminarla en superficie con feldespática. Aquí están las clasificaciones, no vamos a entrar a eso. Estos son copias de circonia. Por lo tanto, si el muñón es negro, si el muñón es metálico o si el muñón es esclerosado, yo debo usar algo opaco. O uso un bisilicato de litio opaco que recién salió al mercado hace 2 años, o uso un coping de circonia, que inicialmente eran blancos y hoy son dentos coloreados. Este coping me enmascara lo que está atrás y sobre eso puedo montar cerámica feldespática para obtener muy buenos resultados en la parte, sobre todo, anterior. Miren este muñón.
se va a restaurar. El paciente no quiere metal, aunque tiene un biotipo grueso que se podría hacer una restauración convencional con metal cerámica o con hombro cerámico, y decidimos usar un coping cerámico. Si yo tengo que enmascarar al mismo tiempo el composite de restauración más la dentina esclerosada, tengo que pensar que yo tengo que enmascarar la dentina esclerosada. Por lo tanto, o uso un coping de disilicato de litio opaco o uso un coping de circonia. Y como los dientes vecinos están gritando que su esmalte tiene mucha vida y es muy profundo, también me están informando y solicitando que ponga cerámica feldespática en superficie para imitar al diente homólogo. Por lo tanto, aquí se usa un coping de alta resistencia y opaco para enmascarar lo feo y una cobertura de otra cerámica, sabiendo que hay dos materiales cerámicos, uno que tiene vidrio y otro que no tiene vidrio, que la unión entre ellos, feldespática y circonia, no es por fusión de vidrios, es por enfrentamiento de superficies. Por lo tanto, eso falla más fácil que si fuera a través de unión química por óxidos metálicos. Y eso nos permite luego hacer esto. Esa es una corona en circonia feldespática, donde el coping opaco me está matando el negro que no quiero ver y el feldespato con un 79% de vidrio me está imitando los dientes homólogos. Y donde puedo con tintes generar los bordecitos. De aquí a aquí. ¿Puedo usar una corona metalocerámica y con margen de porcelana? Sí, es un biotipo grueso. Incluso insinúa tener algunas manchas melánicas. ¿Puedo usar una de circonia? También. El biotipo me manda a usar. ¿Puedo usar un casquete de disilicato translúcido? No, porque se me puede traslucir en un par de años cuando el muñón se sigue esclerosando. Si fuera disilicato, lo uso opaco. En el sector posterior, para aquellos pacientes que no quieren metal, puedo hacer coronas monolíticas completas o podemos hacer copings en circonia y posteriormente revestirla en feldespática de manera artesanal o de manera inyectada, como también lo hacemos con todos estos aparatos nuevos para obtener estos resultados bellísimos. ¿Por qué? Porque la feldespática de superficie tiene mucho vidrio, como lo tiene el esmalte, y adentro un coping altamente resistente en circonia que siempre se realiza diseñado por el computador y tallado por el robot con tecnología. En el caso de los implantes, donde puedo hacer el poste en disilicato o en circonia, dependiendo del escenario, y donde aquí puedo hacer una corona o completar lo que falta en un solo cuerpo con la feldespática. O escenarios como este, donde este paciente que se le hizo extrusión ortodóntica, donde se hizo preservación alveolar, donde se mantuvieron las papilas en su lugar, donde se generó un col sano, un fondo de esa depresión queratinizado, y donde el paciente no quiere metal, y si hay los espacios disponibles, puedo perfectamente, en vez de hacer una estructura metálica, hacer una estructura en circonia. ¿La hago en disilicato? No. Vimos que estadísticamente se quiebran las uniones. Pero si voy a hacer estructuras blancas, tengo que saber que la papila ocupa un lugar y que a partir de la papila yo tengo que tener el espacio para poner conectores entre póntico y retenedores de 6 a 7 milímetros cuadrados. Y si es en posterior, hasta de 9 milímetros cuadrados. Eso quiere decir que tengo que tener una altura de 3 milímetros. El problema casi nunca es vestíbulo lingual o palatino, sino gingivo incisal o gingivo oclusal. Si tengo la papila, porque en el encerado diagnóstico, al tener la papila, me da el espacio, puedo hacer puentes de circonio de este tipo. Si el conector de circonio baja a 2 milímetros por 2 milímetros o menos de ahí,
créanme que se rompe, porque los 1200 megapascales no es a la fuerza torqueante o tumbante u oblicua, y esa es la que se genera en los conectores. Entonces, ojo con eso. Por lo tanto, si fuera a usar infraestructura blanca en un puente y tengo conectores, hago circonio. Y no me animaría a hacer tramos de más de 2 pónticos, a menos que en las conexiones de los terceros pónticos con los retenedores en ambos lados pueda aumentar el conector a 9 o a 10 milímetros. Si no, se rompe. Independientemente que quieran decir que es un metal blanco, que no lo es. Es un material cerámico compuesto por óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio para poderlo manejar en su estado tetragonal a temperatura ambiente. Y aparte de eso, el que esté garantizado de por vida es relativo. Relativo. Si no se rompe el circonio, se desprende la cerámica de revestimiento. Si bajo esa información al paciente, bajo su conocimiento y bajo su aceptación firmada, porque tengo los espacios en boca, él lo autoriza, se lo hacemos. Esto no es meterle circonio al paciente, porque eso es lo que sale en las revistas y en el internet. No, eso no dice materiales dentales. O casos como este, las nuevas estructuras monolíticas a base de circonio tipo 4 para en un solo cuerpo, y en estos casos de All on Four, concepto creado por el doctor Pablo Malo en Portugal, hacer en una sola estructura tanto la infraestructura como el material de revestimiento. Así que tenemos materiales para hacer odontología estética en el siglo XXI, donde la clínica sigue siendo soberana. Mi conocimiento de anatomía dental, mi conocimiento de anatomía bucal, mi conocimiento de periodoncia, mi conocimiento, aunque no la haga, de ortodoncia y el enfoque multidisciplinario nos permiten, con tecnología de punta, como hemos visto, desde diseño de sonrisa, utilización de sistemas inyectables, computadoras y robots que dirigen el tallado de elementos, pero combinados con fundamentos de odontología adhesiva, preventiva, poco invasiva, cuando se puede, nos permite llegar a resultados estéticos y funcionales adecuados. Nosotros estamos haciendo hace muchos años odontología digital, estamos haciendo hace muchos años casos en 3D, nosotros estamos usando cerámica inyectada y cerámica tallada en disilicato y en circonia, incluso la circonia de última generación, ya hace algún tiempo, pero hay que manejar la clínica. Nosotros estamos computarizados en fotografías, en radiografías, muchas de las cosas del laboratorio, estamos digitalizados y robotizados a nivel del laboratorio, pero la cosa no pasa por ahí. Eso ayuda. La cosa pasa por el conocimiento fundamental de ciencia odontológica, anatomía, fisiología, periodoncia, cómo es lo normal, si yo hago lo indebido, que se altera, cómo corregirlo, y si algo está alterado o falta, poderlo diagnosticar y buscar el medio para solucionar. Ya para terminar, le voy a dejar un ejercicio que cada cual se lo conteste en su casa, de si este es un puente o si estos son coronas. Si fueran coronas individuales, ¿qué tipo de coronas fueran? ¿Son coronas de cerómeros? ¿Son metalocerámicas? ¿Son de circonia cubierta en feldespática? ¿O son monolíticas de disilicato? ¿O son
monolíticas de circonio. O si fuera un puente. Este es un puente metalocerámico, es un puente de disilicato o es un puente de circonio. Basado en lo que hemos estudiado y en los elementos que le pasé por arriba en términos de tecnología, cada cual sabrá cómo reemplazar los dientes ausentes que estaban en esta parte de la boca. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes para cualquier pregunta que me puedan hacer, siempre y cuando esté a mi alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.